Es un gusto saludarlos y pues agradecerles la presencia en nombre de la Asociación Civil El Observador, en nombre del Observador, del equipo del Observador. Pues hemos denominado a esta presentación Biodiversidad, Cambio Climático y Modelo de Acumulación. Porque el Observador, digamos, desde más o menos el año pasado ha intentado incursionar en, luego de analizar el modelo de acumulación, de vincularlo desde una perspectiva crítica desde la ecología política. El año pasado nosotros publicamos un trabajo extenso, también de Marco Fonseca, delante del Observador, sobre, desde una visión de ecología política, sobre aquel hace un repaso de cómo está la biodiversidad y lo vincula con el modelo de acumulación. Y fundamentalmente preparando una crítica para la COP29 el año pasado y la COP30 que va a tener lugar en Brasil en octubre, noviembre de este año. Pues esta actividad es parte de poder hacer una crítica desde la ecología política al modelo de acumulación, intentando vincular cuál es la política ambiental del Estado. Invitamos a autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero nos dijeron que por cuestiones de agenda no podían venir. Les habíamos pedido que hicieran una exposición sobre cuál es la política ambiental del gobierno, pero también les habíamos dicho que si pudieran hablar sobre qué acciones están haciendo de cara al cambio climático. Entendiendo que la participación que han tenido las actuales autoridades dentro de algunas reuniones de orden ambiental, incluyendo la COP29 del año pasado, no fueron como las más, pues no tenían una posición crítica respecto a esta problemática. Queríamos oír cuál era su posición respecto a esto. Creemos que ayer fue la última reunión sobre el tema del agua, o sea, para la construcción que están haciendo para una ley de aguas. Ayer se dio la última reunión aquí en la ciudad capital, y que fue el cierre de la segunda ronda. Lo que vendría después es la presentación, entendemos, de la propuesta de iniciativa de ley sobre una ley de aguas. Todavía no hay mucha información sobre cómo ha sido el desarrollo de estas reuniones para articular lo que es una propuesta de ley de aguas. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues, entonces, al final de la actividad hoy, vamos a distribuir el observador número 88. También está, para los que quieran comprarlo, el libro La otra patria del criollo, cuyo autor es Marco Fonseca. Y pues también vamos a distribuir un libro anterior de aquel que se llama Entre la comunidad y la república, que ya lleva varios años de haber sido publicado. Y pues sin más, agradecerles. Yo voy a dejar la palabra a Noé Vázquez. Gracias, Fernando. Pues bienvenidas y bienvenidos a este pequeño conversatorio donde ustedes también van a poder plantear algunas preguntas de los temas que nos traen aquí nuestros ponentes. Entonces, para empezar, quiero darles una pequeña presentación de Marco Fonseca. Él es docente en estudios internacionales latinoamericanos, investigador independiente, PhD en pensamiento social y político por la Universidad de York en Toronto, Canadá. Y pues su trabajo en el presente se enfoca en la teoría crítica, la ecología política y el desarrollo de articulaciones políticas.
Entonces, Marco, te doy la palabra y después ya vamos a presentar a Anne cuando le toque su turno. Gracias, Noé. Gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Espero que se escuche bien atrás. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer esta tarde es hacer un resumen un poco apretado de lo que es el artículo que tengo publicado aquí en esta revista que vamos a distribuir hoy, del Antropoceno al Capitaloceno, para que alguien se dé cuenta. Y los temas que quiero tocar son los temas del colapso ecológico, la crisis climática, la ruptura metabólica, el negacionismo político y las alternativas que están surgiendo. Quiero mencionar solo un ejemplo de alternativas que se están dando en Guatemala a nivel comunitario y luego los desafíos que enfrentamos en la COP30, en la Conferencia de los Partidos del Panel Intergubernamental de Negociaciones Climáticas, que se va a llevar a cabo en Brasil en noviembre de este año. Por cierto, en Guatemala no tenemos una articulación desde abajo que sea capaz de enviar una delegación alternativa a la delegación oficial que va a ir a la COP30 en noviembre, y eso es algo muy triste, yo creo. Deberíamos de tener representantes, gente de abajo, que llegue a la COP30 con la agenda de abajo. No va a ser posible. Bueno, empecemos con esto. El sexto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático. El sexto informe es lo último que tenemos, lo último publicado. El próximo informe va a salir solo en 2029. Así que esta es la ciencia que tenemos hasta el momento presente sobre la crisis climática. Nos ofrece un balance integral, un panorama general del estado actual de todo el conocimiento global, mundial que tenemos sobre el cambio climático, sus impactos en todo el mundo y en países como Guatemala, y las posibles opciones que tenemos, las pocas que nos quedan, sobre mitigación y adaptación a la crisis climática. Solo quiero resumir algunos puntos centrales de ese informe. Se llama AR6, es el nombre con el que se conoce a nivel global. Quiero mencionar algunos puntos que yo creo que son centrales para entender la problemática, el marco general dentro del cual estamos realmente viviendo o muriendo, una de dos. El calentamiento global, como lo dice el AR6, ya alcanzó definitivamente 1.1 grados Celsius por encima de los tiempos preindustriales. Ya los alcanzó. Estamos a punto de llegar a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Algunos científicos argumentan que estamos de hecho entrando al umbral de llegar a los 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Y aunque esto no parezca mucho o no suene como algo alarmante, las consecuencias globales de este tipo de aumento en las temperaturas globales son realmente alarmantes. Las actividades humanas, todos sabemos, especialmente por supuesto el efecto invernadero que genera sobre todo la maquinaria global del capitalismo neoliberal globalizado, con sus estilos de vida completamente insostenibles, es lo que fomenta fundamentalmente el aumento en las temperaturas del planeta. Con el aumento ya acumulado de esas temperaturas, estamos ya siendo testigos de eventos ambientales, de eventos climáticos sin precedentes, incluyendo otro, y es la retroalimentación de la crisis climática. En otras palabras, por ejemplo, hay incendios forestales que estamos viendo en Guatemala, que estamos viendo en otros lugares del planeta, como los que están ocurriendo en este momento en España, que tienen como causa principal no que alguien haya tirado una chenca, no que haya caído esto, sino simplemente que los bosques están tan secos, las planicies están tan secas, los llanos están tan secos, que cualquier cosa les prende fuego. O sea,
la crisis climática está ahora generando más crisis climática. Estamos entrando en un ciclo que se llama el ciclo del traspaso de los puntos, o se llama tipping points, los puntos de cambio drástico que van a empezar a ocurrir en todo el mundo. Así que estos cambios en el clima están afectando a todos los sistemas naturales y a todas las personas del planeta, independientemente de cuál haya sido la contribución de esta gente a la crisis climática. Como todos y todas sabemos, la mayor parte de la humanidad no es responsable de la crisis climática, aunque nos digan en la propaganda que hacen las empresas y los estados y algunas organizaciones que todos y todas debemos ser responsables por cuidar al planeta, ¿verdad? Reciclando, yo no sé, lavando con jabón diferente, y que esto supuestamente contribuye a mitigar los problemas. Es realmente un engaño. El AR6, el reporte que estoy resumiendo, proyecta que los eventos climáticos extremos que ya estamos viendo en todo el mundo, las olas de calor, las lluvias intensas, las sequías prolongadas, como las que estamos viendo en algunas partes de Guatemala, se van a volver no solamente más frecuentes, sino que se van a volver de hecho más severas. Y esto va a afectar sobre todo a las comunidades más marginales, las menos preparadas, las que tienen menos capacidad de adaptación. Y parece probable, cada día que pasa, cada día que quemamos más combustibles fósiles, que ya estamos, como dije al principio, sobrepasando los 2 o 3 puntos de inflexión a nivel global. Puntos de inflexión como por ejemplo, ¿verdad?, la manta de hielo que está en Groenlandia está a punto de empezar a derretirse de manera completamente irreversible. Si esto ocurre, esto va a llevar a otro punto de inflexión, que es el aumento en los niveles de los océanos en todo el mundo, lo que va a afectar a muchas comunidades, muchos países que viven en regiones costeras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que al ritmo que van las emisiones a nivel global, lo que se llama el presupuesto de carbono, es decir, lo que tenemos, lo que nos queda de espacio a nivel global para quemar combustibles fósiles, está cerrándose rápidamente. Solo nos quedan unos años, de hecho nos quedan 2 años en el presupuesto de carbono global para evitar que haya un traspaso en el aumento de las temperaturas a nivel global de 1.5 a 2 grados. 2 años nos quedan para hacer algo serio. Lo que significa que las conferencias de los partidos, las COP, como la 29 del año pasado, la 30 de este año, etcétera, lo que han hecho en gran medida, como dicen muchos críticos, ha sido en efecto retardar el proceso por medio del cual tenemos como humanidad la responsabilidad de ver qué hacemos seriamente para detener la crisis climática. El ritmo, repito, del calentamiento global, como lo estamos llevando a este momento, nos está llevando inexorablemente al abismo. Hay un ambientalista canadiense que se llama David Suzuki, uno de los ambientalistas globales más prominentes que están hablando en este momento. Muy franco y muy sincero, hace un par de semanas él declaró lo siguiente. Es bien corto. Dijo, ya está. Ya está. Y las palabras que usó en inglés fueron un poco más reveladoras. We're fucked, he said. Estamos chingados. Completamente. Suzuki, una personalidad que había estado en la televisión canadiense durante más de 30 años con un programa que se llama La naturaleza de las cosas. Un tipo decente, un científico biológico maravilloso, con figura paternal, ahora de abuelo, porque pues ya es grande, ya es un hombre mayor, 90 y tantos años. Suzuki dice, ya no se puede hacer nada. Lo único que podemos hacer es adaptarnos del mejor modo que podamos hacerlo, primero, y segundo, dejar que las comunidades mismas controlen su destino. Porque si ponemos el destino del planeta, Suzuki declaró, en manos de los estados,
en manos de las organizaciones internacionales, por muy buenas que puedan ser. Lo que estamos haciendo es recargar el proceso. O sea, y eso no vale la pena. Se espera entonces que los países en desarrollo, países como Guatemala, excoloniales, periféricos, dependientes, altamente endeudados, etc., son los que van a sufrir las consecuencias más desproporcionadas de los efectos adversos del cambio de la crisis climática. ¿Estamos preparados en este país? Los teóricos que están escribiendo sobre esta cuestión a nivel global le llaman a lo que estamos atravesando una ruptura metabólica. Y esto se refiere a la interrupción, al desequilibrio de los ciclos naturales del planeta, los ciclos metabólicos, debido pues a las actividades económicas del capitalismo global. En varias tradiciones del pensamiento crítico, a las que a mí me gusta consultar y desde las cuales escribí la contribución que tenemos en esta revista, se argumenta que es el capitalismo, sobre todo con su enfoque de acumulación infinita y restricta, sin límites, la explotación intensiva, la explotación agresiva, la explotación ampliada de los recursos naturales. Eso es lo que está desestabilizando las interacciones sostenibles entre el planeta y la humanidad. El medio ambiente es lo que está por medio. Estamos en medio de una extinción de especies de vida, especies silvestres a nivel global. Y eso ni siquiera lo hemos mencionado y no tenemos tiempo ni siquiera de entrar a discutirlo. Pero quizás cuando hablemos de las áreas protegidas, debemos preguntar qué es exactamente lo que estamos protegiendo. La ruptura metabólica es una ruptura porque implica una descontinuidad o una disrupción significativa en los ciclos naturales del planeta, en la forma en que el planeta se regenera a sí mismo. En otras palabras, hemos llegado al punto al cual el planeta ya no tiene capacidad de regenerarse a sí mismo en base a los ciclos naturales. No solo eso, hemos llegado al punto en que nuestro uso de los recursos naturales a nivel planetario ahora requiere el equivalente de 2 planetas y medio para que podamos seguir consumiendo lo que consumimos cada año. 2 planetas y medio. Es un cáncer. Para que mantengamos los niveles del consumo actual, sobre todo, pero no exclusivamente, en los países desarrollados. En otras palabras, estamos consumiendo 2 planetas y medio por año, en lugar de 1 a 1, o de 2 a 1, es 2,5 por 1 al año. El planeta no puede satisfacer esto, no tiene capacidad de regenerarse. A eso es a lo que se le llama la ruptura metabólica, la crisis climática en esencia. Y en Guatemala, con el avance de los monocultivos extractivistas, también se expande pues la deforestación, que inevitablemente compromete la capacidad de esos mismos ecosistemas para regular el clima. Da pena ver el mapa del Petén, como lo vamos a ver quizás más adelante. Hace 30 años todos nos jactábamos de que nos quedaba un Petén completamente verde. Ahora lo que quedan son pedacitos de color verde por aquí, por allá. El bosque del Petén ha sido decimado, destruido, pues el Amazonas va en la misma dirección. No hay ahora, por ejemplo, un solo tributario del Amazonas, no hay un solo rincón del Amazonas que no esté en crisis. Las aguas del río total están contaminadas de mercurio, en gran parte debido a las actividades mineras ilegales, pero no solo las ilegales. El Amazonas está muriendo. Se muere el Amazonas, otro de esos puntos de inflexión global. ¿Qué hacemos? Es una cosa muy seria. La evidencia científica es abrumadora sobre el estado del cambio climático, como lo reporta ese reporte AR6, el hecho pues de que estamos enfrentando una emergencia existencial. Estamos confrontando esto como humanidad y como país, como comunidades, pero el negacionismo climático y social persiste, se amplifica, se consolida en todos lados debido a factores ideológicos, factores económicos, factores políticos. Hay una relación íntima
entre el negacionismo climático, el negacionismo social, la extrema derecha, el auge del populismo de derechas, el fundamentalismo religioso que dice que no, que el planeta fue creado para la humanidad y no va a ser posible que la humanidad lo va a estar destruyendo. Una teología de la muerte. Y esto es lo que vimos recientemente bien expresado aquí en Guatemala, en eso que llamaron el Festival de la Libertad, en donde estaban defendiendo estas ideas. Las empresas transnacionales de combustibles fósiles han pasado décadas tratando de convencer a todo mundo de que la crisis climática no es el producto de la quema de los combustibles fósiles, de la minería, etc. Están haciendo una campaña global como lo hizo las industrias del tabaco, negando el vínculo que había entre el consumo del tabaco y el cáncer. Exactamente es lo que están haciendo las empresas fósiles a nivel transnacional. Los grupos de presión que también están relacionados con estas industrias contaminantes, tanto transnacionales como aquí en Guatemala, ejercen una influencia política muy seria. Están financiando a políticos y partidos que promueven estos intereses desreguladores, el extractivismo, el crecimiento económico infinito y de paso niegan los resultados científicos, siempre apelan a la incertidumbre, siempre nos dicen es que la ciencia no es conclusa, no es conclusiva, no hay realmente evidencia fehaciente e innegable que vincule la crisis climática con la quema de los combustibles fósiles. Repito, lo mejor de la ciencia dice lo contrario. Y en el caso de Arévalo, aquí en Guatemala, el discurso es hoy ese de los proyectos público-privados para el levantamiento de infraestructura en todos lados, lo que significa una transferencia en efecto, de hecho, a las empresas privadas para desarrollar infraestructura, continuar con la matriz de energías fósiles y proveer facilidades de todo tipo para la expansión del extractivismo en nombre, en este caso, del desarrollo. Así es como supuestamente vamos a curar la pobreza del país. En lugar de construir proyectos de autonomía energética desde abajo, en comunidades remotas, en regiones pobres, rurales, barrios marginales, el gobierno y el capital en Guatemala siguen atando al país a proyectos energéticos fósiles. Por ejemplo, lo acaban de anunciar el Ministerio de Energía y Minas, el MEM, está ahorita en este instante analizando qué puertos son necesarios o qué debe construirse para importar al país gas natural licuado, GNL, gas natural licuado, de cara a lo que se llama la quinta licitación del Plan de Expansión y Generación de Electricidad, el PEG-5, que busca contratar hasta 1.400 megavatios de potencia garantizada y hasta 150 megavatios de potencia instalada para cubrir sobre todo la demanda de la empresa eléctrica de Guatemala y de Energuate, que lo que buscan, por supuesto, es mantener una relación clientelista con las comunidades. No quieren en ningún momento impulsar proyectos de energía renovable que sean controlados por las comunidades. El concepto de una autonomía energética es completamente ajeno. Pero tenemos alternativas en Guatemala. El colectivo ecológico Madre Selva, ustedes lo conocen mejor que yo, viene impulsando y viene acompañando hidroeléctricas comunitarias, microcentrales, a filo de agua, sobre todo en la zona reina de San Miguel Uspantán en Quiché y más recientemente apoyando estudios en San Pablo, San Marcos. Estas microcentrales son de propiedad y gestión social, derivan solo una parte del caudal sin embalses y se administran sobre todo sobre la base de asambleas comunitarias. Solo, como platicábamos con Fernando antes del evento, solo en San Pablo hay 3 comunidades del municipio de San Marcos que están estudiando proyectos de este tipo, que esperan impulsar muy pronto. El punto de estos proyectos de energía comunitaria, de autonomía energética comunitaria, es darle el control a la gente.
a las comunidades, hacerlo de modo democrático desde abajo, a efecto de que haya pues con esto satisfacción no solo de energía eléctrica, sino también que haya con esto satisfacción de autonomía política, autogobierno, democracia local. Esto sería un paso importante en la disminución de los famosos conflictos comunitarios, cuya esencia, cuyo origen está precisamente por la violación fundamental de los derechos de las comunidades a tomar las decisiones que deben de tomar, no solo en base a consultas de buena fe, sino también en base a sus propios procesos de democracia comunitaria que deben ser respetados. ¿Hay posibilidades de hacer esto en Guatemala? Absolutamente que sí. Lo que no hay, por supuesto, es voluntad política. Hay estudios que tenemos en Guatemala, hechos por el MEM mismo, que nos dicen que se puede hacer en Guatemala incluso redes solares. Se pueden implementar en Guatemala. Se pueden implementar en Guatemala otros proyectos que tienen o que están vinculados con pequeños proyectos de energía, de generación de energía geotérmica. Si empiezo a citar los estudios que tengo listados aquí, no voy a terminar y no le voy a dar el chance a nadie más. Imposible. El punto es que tenemos alternativas comunitarias que no se reducen solamente al control comunitario de los bosques, sino que tiene que ver con la generación de energía alternativa, energía renovable, sin destruir los ríos, sin destruir las fuentes, sin acaparar los recursos, etc. Vamos hacia la COP30, como decía, para concluir, en donde Guatemala va a buscar, por supuesto, financiamiento climático. Se espera que esa sea uno de los principales puntos de negociación en la COP30. Para Guatemala, la financiación climática, como un país en desarrollo con alta vulnerabilidad climática, es absolutamente vital para poder acceder a los fondos para la adaptación, a la gestión de riesgos, a la transición energética. Pero en Guatemala, la lógica de los proyectos público-privados que ahora están en la mente del presidente Arévalo dominan el discurso de las inversiones y de los proyectos en este momento, aparte de todos los otros que son completamente privados y completamente neoliberales. Así que en cuanto a la transición energética, las fuentes financieras de recursos como el Banco Mundial y el BID no tienen tampoco interés en soluciones comunitarias, están impulsando soluciones que fortalecen, amplifican y reproducen los intereses empresariales. En Brasil también se va a discutir lo que se llama el TFFF, una facilidad perpetua para la protección de los bosques tropicales. Guatemala puede cumplir un papel bien importante en eso, si no fuera por el hecho siguiente. Guatemala, según estimaciones bien recientes, cuenta con aproximadamente 32 a 35% de cobertura forestal, una disminución significativa de casi el 50% con respecto a los años 1950. Las tendencias recientes son alarmantes. Aquí tengo estas estadísticas que cuando las leo me dan ganas de llorar para ver lo que está ocurriendo con la deforestación en el país. El punto es que cuando Guatemala habla de biodiversidad en las conferencias de COP, y Guatemala lo dice constantemente, somos un país megadiverso, esto y lo otro, pues ¿dónde vive la mayor parte de esa biodiversidad? En los bosques. ¿Qué está pasando con los bosques? Están a punto de morir casi completamente. De manera que cuando Guatemala llega a la COP30 a decir tenemos financiamiento para proteger la biodiversidad al mismo tiempo que se está impulsando una serie de megaproyectos, monocultivos, etcétera, que están decimando los bosques del país, es una contradicción ridícula. Es por lo cual decía al principio que sin una representación de base, desde abajo, desde las comunidades, en COP30, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a decir la verdad de lo que está ocurriendo en el país? ¿El gobierno de Arévalo? Por favor. Brasil también, la COP30, tiene como una de sus 5 áreas estratégicas la discusión en torno
a la descarbonización, las herramientas de transición financiera, etc. Uno de los elementos que van a discutir es la descontaminación del medio ambiente. Y Guatemala va a llegar de nuevo a la COP30 diciendo que Guatemala está haciendo esfuerzos tremendos para impulsar la descontaminación, no solo de sitios previamente pues, industriales o mineros, etcétera, como lo que van a hacer con Perenco, sino también pues, en términos de la contaminación ambiental, del medio ambiente, etcétera. Sin embargo, recordemos que Guatemala tiene ríos enteros de plástico, como el río Las Vacas, que llegan al Motagua y que contaminan el Caribe. El río Motagua, de hecho, en Guatemala es considerado uno de los ríos más contaminados por plástico a nivel mundial, según varias organizaciones internacionales. Este río atraviesa varias regiones del país, parte de la capital, llega al Caribe y tira todo el plástico a las costas de Honduras. Por eso es que hay una disputa entre los dos países. Hay problemas precisamente por eso. El río Motagua recibe volúmenes gigantescos de desechos sólidos y aguas negras, especialmente de la ciudad capital, a través de su afluente el río Las Vacas. Esta contaminación no solo afecta a las vacas del río Motagua, sino también a las playas del Caribe, ya que los residuos llegan hasta todas las costas de Honduras. ¿Con qué cara puede llegar Guatemala a COP30 a decir que estamos lidiando con los problemas de la contaminación ambiental? Yo creo que la delegación oficial que se va a ir a Brasil en noviembre se va a ir con las valijas llenas de basura. La COP30 también está llamada, o ha sido llamada, y por eso voy a concluir, la COP de los pueblos indígenas. Ese es el nombre que se está manejando. COP de los pueblos indígenas, porque se está promoviendo la participación de los pueblos indígenas a gran escala, dentro de Brasil y fuera de Brasil. Pero ¿hasta dónde podemos decir que el gobierno de Arévalo aquí en Guatemala ha realmente articulado con los pueblos indígenas en torno a una agenda climática y ambiental, no solo para el país, sino que se pueda llevar a Brasil? Parece una utopía, no está ocurriendo eso, no ha ocurrido. Si alguien aquí ha tenido una invitación oficial para discutir la agenda ambiental de Guatemala antes de ir a COP30, levante su mano. Y aquí hay gente conectada con todo esto. Aquí hay gente que está haciendo trabajo sobre esto. Pero es la gente que hace ese trabajo, la gente que resulta siendo más ignorada. ¿Y qué decir del tratamiento de la gente que defiende el territorio, los recursos, el medio ambiente, los bienes comunes? Acaban de arrestar a Octavio Huracán. ¿Qué más agregar a esto? Ustedes saben mejor lo que esto significa, de dónde viene esto, las implicaciones de todo esto. La criminalización de la defensa del territorio, la guerra jurídica contra ambientalistas indígenas, no indígenas. Esa es la credencial que la delegación oficial de Guatemala va a llevar a Brasil en noviembre. Estamos realmente en una situación de crisis climática que no es remota. Es una crisis climática que nos afecta aquí en Guatemala a diario y se va a poner peor. Yo creo que desafortunadamente la administración del gobierno de Arévalo ha sido en este sentido, en gran medida, aunque hayan cancelado licencias mineras recientemente, en respuesta a ciertas demandas comunitarias. Pero yo creo que en general el gobierno de Arévalo ha sido una gran decepción climática para el país. Gracias. Muchas gracias, Marco. Recordamos a quienes se acaban de integrar a esta charla que al final vamos a entregar el Boletín Observador número 88, que incluye los dos análisis y ensayos que escribieron tanto Marco Fonseca como Anne Bordato para este número, ¿verdad? El título que lleva el nombre del ensayo de Fonseca se llama El camino a la COP30 y su importancia para Guatemala. En la página del Observador ustedes pueden encontrar también ya antecedentes de esta gran cumbre, de lo que se habló, de lo que llevó el gobierno actual a la COP29, y la encuentran también en las notas de coyuntura. Vamos a dar espacio a la exposición de Anne, y
la quiero presentar. Anne Bordato es ingeniera en energética industrial de la Escuela Nacional Superior de Ingeniería de Poitiers, Francia, y es investigadora invitada para El Observador. Anne, te dejo la palabra. Muchas gracias y muy buena tarde a todos y todas. No creo que vaya a responder todas las preguntas que dejó Marcos, pero pues el ensayo se ha más enfocado sobre lo que para mí son como las prácticas que demuestran que realmente este sistema de áreas protegidas con el cual contamos actualmente en Guatemala no ayuda realmente al cuidado de la biodiversidad. Por eso, pues, la idea es de repasar un poco todas las diferentes amenazas que tienen, también el modelo de mercantilización de la naturaleza que se está más que todo promoviendo y pues las diferentes oportunidades que hay justamente desde los pueblos de Guatemala de pensar un modelo que sea más inclusivo, participativo y desde los pueblos. Una primera información que es importante es que dentro de las áreas de Guatemala hay cada vez más expansión de palma aceitera. En el año 2010 estábamos a 25.000 hectáreas de palma ya sembrado dentro de las áreas protegidas y entre 2010 y 2022 se han añadido otra casi 14.000 hectáreas. Lo único que ha sonado a nivel nacional dentro de pues, esas invasiones por palma aceitera ha sido el retiro de unas 40 hectáreas en la costa sur, en el Montón Gualmuchal, donde ahí sí ha sido una denuncia desde CONAF para pues, recuperar esas tierras, pero lo único que se ha hecho es quitar las palmas. No hubo ningún proceso donde pues Agroaceite tuviera que reponer y la tierra en las mismas calidades en las cuales estaba antes de que deforestaran y que sembraran la palma. Y creo que es algo importante porque son más de 20 áreas protegidas las que están afectadas, más que todo del lado de Sayacché. Sayacché es un municipio que ya cuenta con una tercera parte de su territorio que está cubierta de aceite de palma. Y a pesar de eso, es también un municipio que cuenta con, pues, es parte de la biosfera maya, también cuenta con muchos sitios arqueológicos. Entonces es un lugar donde pues, se necesitaría un poco más de atención por parte, por lo menos, de CONAP. Y el mismo CONAP ha denunciado pues, la palma aceitera como una fuerte amenaza a la biodiversidad y un riesgo ambiental inminente para las áreas protegidas. En 2005 había trabajado un programa que se llama Proserva, entre otros con el MAGA, para promover la palma como una alternativa económica para las comunidades. Pero una empresa como TIC Industria ha decidido que mejor que dejar la palma en manos de los comunitarios, ellos preferían comprar toda la tierra y a partir de esto lo único que se ha visto es el desplazamiento de esas comunidades hacia pues, la reserva biológica de San Román. Entonces han creado también una nueva amenaza hacia este sitio. Y pues los dos ecocidios que han sido más conocidos, bueno, son tres en realidad. Hay el ecocidio del río La Pasión, el ecocidio del río San Román y también en el Manchón Guamuchal hubo un ecocidio muy fuerte. Todo eso ha sido a raíz también de la explotación de palma aceitera cerca de las áreas protegidas. Entonces, realmente debería de ser una problemática de mucha atención por parte del CONAP. Pero a pesar de eso, hay un listado de especies invasoras que ha creado el CONAP, y dentro del listado negro, que son como las más invasoras para Guatemala, se ha quitado la palma aceitera, la tilapia y los blue jeans. Los últimos dos son unos peces. Y es preocupante porque se han quitado únicamente porque, a pesar de que sean altamente invasoras, tienen mucho interés económico para fortalecer la seguridad alimentaria o porque son actividades industriales de gran escala de mucho interés.
Y ahí viene también toda la problemática que ha sonado mucho en el lago Atitlán estos últimos días, porque pues el pueblo de Santiago Atitlán se ha unido para retirar 200, más 214 jaulas de tilapias, pero hay hay unas 260 que han sido ubicada dentro del lago y además hay un estudio de impacto ambiental también que ha aprobado el MAR para poner blue jeans dentro del lago. Entonces tenemos como esta gran problemática que a veces, aunque hagan muchos comunicados desde CONAP, el Ministerio de Ambiente, pues sí hay como en las palabras una voluntad de preservar la biodiversidad y de pues, demostrar que son especies invasoras que no tendrían que estar en este lago de Atitlán, aunque desde 1900 hubo varias acciones diferentes de sembrar diferentes tipos de peces para favorecer la pesca la pesca de husillo para quienes quieren ir a pasear y disfrutar del lago Atitlán. Entonces, ahora, si no es por las acciones que hacen pues, las autoridades ancestrales dentro del lago Atitlán, el cuidado del lago está realmente en mucho peligro y no es solo lo que hace el cabecera de Santiago, sino que es de recordar también toda la lucha contra el megacolector y también todo el trabajo que se ha hecho desde San Pedro de la Laguna, entre pues, prohibir los plásticos de un solo uso. Estuvieron trabajando mucho también en cómo tratar las aguas residuales, desde recuperando saberes ancestrales sobre el tratado de aguas residuales y estos últimos días también han publicado un reglamento municipal para el cuidado del agua al lago. Hubo también desde pues, las autoridades de Osla Fujimos una declaratoria de agua al lago como un ser que pues, tiene los mismos derechos que cualquier persona y por eso que debe de ser también cuidado desde el Estado. Así que desde el lago Atitlán hubo muchísimo trabajo desde las autoridades ancestrales para demostrar todas esas posibilidades de cuidar pues, la biodiversidad desde las formas culturales propias y pues seguimos ahora con esta inacción de las autoridades que han hecho que desde las autoridades tuvieron que retirar esas jaulas. Y creo que llegando a las infraestructuras turísticas, llegamos con esta misma problemática de quién diseña un desarrollo turístico alrededor de las áreas protegidas y si este desarrollo turístico incluye o no las comunidades, o lo que sería más lógico sería que desde las comunidades se pueda decidir qué tipo de turismo se quiere recibir, porque o sea, muchos estudios existen sobre todo el impacto que puede tener el turismo en cultura y en particular en los pueblos indígenas. Y desde Guatemala, bueno, lo que más se ve como, digamos, el desarrollo de infraestructura turística es todo lo que hay alrededor del mirador y de la reserva de la biosfera maya. Es muy conocido y muy sonado el caso del proyecto del Parque Mirador con Richard Hansen. Parecería que está muerto, pero vi que todavía sigue promoviendo en Facebook hasta con la Embajada de Marruecos. Así que tal vez no está tan muerto su proyecto. Y en su caso es bastante impresionante porque él está hasta en contra de las comunidades forestales de Petén, que es uno de los pocos como islas donde primero se ha reconocido y se ha aceptado la residencia de comunidades dentro de la reserva de la biosfera maya y además que pues, se ha reconocido que son de los pocos que ayudan a que no haya tantos incendios forestales y que tampoco haya tanta deforestación en el Petén. Y el otro proyecto que hay es el Plan de Desarrollo Turístico
que ahí está pues gente como la Fundación Pacunam y Fundesa con mucho interés también para el desarrollo de diferentes infraestructuras, aunque ahí sí se incluye más la participación de gente como la comunidad de carmelitas y comunidades que ya están dentro de la reserva de la biosfera, pero son también gente que, pues, un poco la oligarquía de siempre de Guatemala y o sea, se puede un poco dudar de hasta qué punto se va a hacer un diseño desde las comunidades. Y ahora está el megaproyecto del Tren Maya, que también se quiere llegar hasta Guatemala. Um, la cosa que es interesante es que parece que no pasará por Guatemala, sino más bien por el lado de Belice. Y podría ser una muy buena noticia porque realmente México ha sido un gran terreno de lucha con un montón de diferentes amparos que se han hecho y no sabe, normalmente en México cuando hay un amparo se tiene que parar las obras y han seguido las obras a pesar de los amparos. Es un daño al ambiente tremendo y una militarización como nunca se ha visto. O sea, no es solo un control territorial, sino que los militares son dueños de las empresas que construyen el Tren Maya, son dueños de las empresas que están haciendo las infraestructuras de turismo masivo que va a venir a México alrededor de este Tren Maya. Así que es ya un nivel de militarización como nunca se ha visto y además no hubo acceso a la información porque se declaró como urgencia nacional y han puesto como toda una cobertura y un secreto sobre todo este proyecto. Bueno, hay muchos problemas de extractivismo dentro de las áreas protegidas. Voy a ir un poco más rápido, pero en tema de hidroeléctricas había todos esos proyectos de Usumacinta, que eran una serie de 4 proyectos de 300 megavatios que pretendían pues inundar grandes zonas por lo menos de la Sierra Lacandón y otras partes de la biosfera maya. Solo hasta 2021-22 fueron los últimos momentos que sonaron en el tiempo del gobierno de Yamatei y Pimentel, que estuvo anunciando que se estaban haciendo los estudios de factibilidad para ver la inversión, las redes de transmisión que había que construir y una posible consulta a las comunidades, pero hubo como tanto molestia que al fin y al cabo desmintió en mayo de 2022, entonces podemos esperar que pues no vaya a proceder más este tipo de proyectos sobre el Usumacinta, que sería realmente una gran pena para los ecosistemas. En el lado de la minería, bueno, lo que es más conocido es la minería de jade en la Sierra de las Minas y sobre todo con el viaje de Valdetti a Correa y pues su ruta de exportación del jade guatemalteco. Y ahorita el tema de las mineras en Sierra de Santa Cruz. Son 10 proyectos que se anularon, pero hablan de más de 13 licencias también en esta área protegida, así que no es que todos los proyectos parecen ya haber sido anulados. Y un caso que creo que es muy importante también de ver es el caso de la minería de Cerro Blanco, minería de oro en el Trifinio. El Trifinio en Guatemala es una de las pocas reservas de la biosfera que son multinacionales y la única que hay en América Latina. Se ha fundado hasta ahora y ha trabajado más desde el punto de vista económico, pero este proyecto del Cerro Blanco está amenazando el lago de Huira y toda la cuenca del río Ostua, entre el cual sale ahí el río Lempa, que es fronterizo entre Salvador y Honduras, pero provee 60% el agua de 60% de la población de El Salvador, así que es una cuenca que tiene mucho interés. Y por eso una parte de las organizaciones que están
luchando en contra de este proyecto han hecho mucha incidencia para que el Parlacén se pronunciara en contra de este proyecto. Y se trabajó también un tratado para Centroamérica sobre las aguas transfronterizas y sería una primera internacional de tener un tratado de protección de aguas fronterizas que se protegen las aguas desde un punto de vista ambiental y no solo como se hace normalmente sobre temas más económicos y de transporte. Pero con la salida ahora de El Salvador del Parlacén es una forma de incidencia, una puerta de incidencia que se ha completamente cerrado. Y para terminar sobre el extractivismo, pues el tema de la explotación petrolera de Perenco en particular, que es un tema que es pues un grave problema entre pues las carreteras y el ferry, ha permitido la penetración pero también el establecimiento de fincas ganaderas, de narcotráfico, la apertura de pistas clandestinas aéreas, la deforestación y hasta se ha denunciado el paso de migrantes y que cobraban para dejar pasar. Perenco también operaba un oleoducto que pasaba por Petén, hasta Verapaz y hasta Izabal. Entonces afectaba el Parque Natural de la Laguna del Tigre, pero también el Parque Nacional de Río Dulce, el Cerro San Gil, una reserva, una área protegida privada y la zona de veda de la Bahía de Santo Tomás. Son entonces muchas diferentes áreas protegidas que han sido continuamente afectadas por la explotación petrolera. Y creo que y hay otros pozos que afectan también, no directamente el Parque Nacional de la Laguna de la Chua, sino el sitio Ramsar de la Laguna de la Chua. Entonces, son como problemáticas que se van a repetir y creo que eso es el problema de la ley de hidrocarburos que hay que revisar porque la forma que hay actualmente de manejar la explotación petrolera es que el gobierno está como licitando la explotación, pero pagan toda la infraestructura, porque lo que se veía en el espíritu de la ley era que pues un día el gobierno iba a tener su empresa nacional petrolera y entonces recuperar esos activos para poder seguirlo manejando. Pero nunca ha pasado todo eso, entonces ahora lo que tenemos son contratos petroleros donde no hay un cierre responsable y entonces son gastos que se quedan otra vez a cargo del Estado de Guatemala. Y bueno, sobre la mercantilización, hay como dos temas que pienso que son importantes de conocer, que son los proyectos RED Plus, es decir, reducción de emisiones debido a deforestación y la degradación forestal en países en vía de desarrollo. En Guatemala por ahora hay 5 proyectos que están funcionando en áreas protegidas, más que todo en Petén, entre la biosfera maya y la Sierra Rafondón, y Izabal en el Cerro San Gil y Motagua. Pero hay uno en particular que se llama Agua de Carbón, que se trabaja desde CONAP con ACOFOP, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, que pues algunos están tachando de un proyecto de carbono extremadamente caro. Desde 2018 se ha invertido 37 millones de dólares para pues seguir avanzando en este proyecto de Red Plus de Guatecarbón y ya se cuenta con un acuerdo de compra de 10 millones de toneladas de carbono hasta este año, por lo cual el Banco Mundial ha ya entregado 52 millones de dólares al Estado para el cuidado de esos bosques de la biosfera. Entonces va a haber que estar atento este año para ver si sí o no el proyecto está cumpliendo con sus objetivos y si no va a haber algún problema con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, con el Banco Mundial, y si pues va a seguirse. O sea, yo estaba pensando esta cantidad de dinero, lo que se puede generar de bienestar para todas las comunidades de Petén, me parecía alucinante, pero bueno. Eso es mucho más, o sea,
es muy criticable siempre esos tipos de proyectos porque es siempre para reducciones de emisiones de empresas y ahí salen algunas que son de los peores fondos de inversiones para minería y los proyectos que más están creando. Hasta hay una de las Natixis es un fondo francés que está financiando, que está interesado en financiar Cerro Blanco, que ha comprado reducciones de emisiones de carbono con un fondo de Red Plus de Guatemala. Pero bueno. Y los fondos de agua es algo que empezó hasta el año 2006 con la Fundación Defensores de la Naturaleza en la Sierra de las Minas con WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Ahora WWF trabaja con Coca-Cola, entonces el fondo se ha más que todo orientado a cómo estar invirtiendo en la Sierra de las Minas para generar el agua que abastece el envasadora de Abasaca en Río Hondo de la Coca-Cola. Y del lado de Pepsi Cola tienen una alianza latinoamericana de fondos del agua. Y Pepsi está trabajando con la Fundación para la Conservación del Agua en la región metropolitana de Guatemala, Funcagua, y en particular en la microcuenca del río Las Vacas. No es una área protegida en este caso, pero me parecía que era un dato importante también de ver para ver que ya esas empresas también están invirtiendo en no solo asegurar una gestión sostenible, digamos, de sus plantas y de su fabricación de sus productos, sino también lo que ellos llaman como reabastecer la naturaleza del agua que ellos consumen. Entonces estamos siempre en esos mecanismos de lo que se puede hablar como mercantilización de la naturaleza, porque pues ellos están cuidando lo que les va a dar lo que necesitan de producto, que, como ellos ven el agua no como un bien común, pero como un activo para generar más fondos. Y bueno, hasta pues para ver un poco como reflexiones sobre hacia dónde pues, se quisiera que fueran las áreas protegidas. Muchas comunidades luchan para su reconocimiento dentro de las áreas protegidas y son diferentes formas, unas porque estaban siempre o han retornado después del conflicto armado al lugar donde estaban viviendo sus ancestros. Entonces, y otras es también todas las comunidades que han sido desplazadas para el FIDEP y el Fondo de Colonización de Petén, y que no han sido todas reconocidas como viviendo desde muchos años y a menudo antes de la creación de la misma área protegida, porque no hubo nunca consulta sobre el establecimiento de esas áreas protegidas. Entonces, las comunidades como más afectadas, y ahorita hay una campaña que ha salido muy fuerte por las comunidades de la Laguna del Tigre y de la Sierra Lacandón. Hay 7 comunidades que han sido ya desalojadas. El caso de la Laguna Larga, que vive ya en la frontera de México desde 2017, pero quedan 37 comunidades amenazadas en la Laguna del Tigre, 38 en la Sierra Lacandón. Todo eso es debido también a cómo se han creado ciertas áreas protegidas. Las que son declaradas como parque nacional son las que son más restrictivas y prohíben los asentamientos humanos dentro de la zona núcleo. Pero ¿cómo es posible de haber declarado zona núcleo sitios donde había ya comunidades viviendo y negar la existencia de esas comunidades? Pues de otro lado, Perenco ha estado operando dentro de un área núcleo y la ha destruido completamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esta área núcleo? Es normal de dejar un sitio que va a ser muy difícil de preservar bajo esta forma de declaratoria, o hay que pues cambiarlo a una zona de amortiguamiento y adaptar un poco más a la realidad de
pues, geográfica y de vida de este lugar. Y hay una política de asentamientos humanos que ha sido redefinido en el CONAP en 2020, que trabaja en 3 puntos: reconocimiento de asentamientos, prevenir la migración hacia las áreas protegidas y dar seguimiento a las denuncias, pero no está tampoco avanzando en puntos que ya se había criticado, como definir qué es la temporalidad de existencia de un asentamiento, como para poder reconocer que es un asentamiento que estuvo antes o desde ya tantos años, que hay que incluirlo dentro del área protegida y también de supuestamente la definición de planes maestros y demás. Hay procesos que son extremadamente burocráticos para que sean muchos años para poder reconocer una comunidad, y además han quitado la posibilidad de las comunidades de seguir con procesos de intestados y de regularización, y han quitado también la alternativa de abordaje de conflictos con otras vías legales que pues hacen que se debilita aún más pues, los derechos de esas comunidades. Y en Guatemala, además, o sea, aparte de las áreas protegidas, existen más de 1.300 formas comunales de cuidar la biodiversidad y de gobernanza municipal sobre los bienes naturales. En Totonicapán, la mitad del área de los bosques es área protegida, pero hay otros ejemplos como San José Joaquín o Palín, donde no son áreas protegidas, pero sí son bosques que están cuidados por las comunidades y donde hay una relación de reciprocidad entre la población y los bosques y la biodiversidad que vive ahí. Y creo que ahí también hay como muchas vías que son diferentes, pero que han permanecido mucho más tiempo que los 35 años de la ley de áreas protegidas. Y lo que a mí también me ha llamado siempre la atención es que al mismo tiempo que aquí se creaba la ley de áreas protegidas, la COICA, que es la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, estaba ya luchando en contra del mecanismo de áreas protegidas definidas desde Estados Unidos, donde son como reservas naturales que deben de estar libres de cualquier población, porque en América Latina ya estaban los pueblos indígenas y las áreas, o sea, las áreas de protección de la biodiversidad es donde estaban asentadas las poblaciones indígenas. Entonces ellos y ellas desde la COICA han hecho ya mucho trabajo con todas esas ONGs como WWF, TNC y demás, para hacerles entender que había que cambiar esta visión de unas áreas protegidas separadas de los pueblos, y que más bien los pueblos son quienes necesitan de esta relación con la naturaleza, y por eso se puede tener una protección mucho más sostenida en el tiempo y de una reciprocidad fuerte, sin esta necesidad tampoco de mercantilización de la naturaleza. Por eso pues han logrado, por ejemplo, las COP sobre biodiversidad, que se acepte y que se incluya a los pueblos indígenas como una parte esencial también en la definición de la protección de la biodiversidad. También se está desarrollando gracias a eso todo lo que son los TICA, esos territorios de vida o territorios y áreas de conservación por pueblos indígenas, pero también comunidades locales, porque hay comunidades que son campesinas, que también son muy fuertes en la conservación de la biodiversidad y que han luchado mucho para que se reconozca su existencia, y más en países donde, bueno, como toda América Latina, donde hubo conflictos armados muy fuertes, desplazamientos de comunidades por muchos años, pero que a pesar de esos desplazamientos, la gente reempieza y fortalece esas relaciones con la naturaleza y de conocimiento y de entendimiento del entorno en el cual conviven.
Y también creo que es muy importante reconocer que una de las luchas que va a hacer que también se puede proteger la biodiversidad y que creo que por eso también hay tantos ataques en contra de esta iniciativa de ley 6086, pues es el reconocimiento de pues, todos los conocimientos y las prácticas ancestrales que sean indígenas o campesinas para la protección de la biodiversidad. Y eso es una lucha que también se está haciendo en Guatemala y que no es solo en contra de los transgénicos, sino realmente preservar una agricultura que es campesina, que es indígena, donde hay una biodiversidad tremenda y que pues o sea, yo creo que es muy difícil de proteger la biodiversidad si no encontramos como un beneficio conjunto entre pues, la gente y también la naturaleza. Y hasta los estudios demuestran que la cuenca amazónica ha sido como un enorme bosque de comida que ha sido creado directamente por los pueblos indígenas que ahí viven. Y pues creo que es por eso que, a pesar de todas las invasiones que ahora tiene de minería y demás, pero es lo que ha hecho que había perdurado tanto tiempo y que ha sido tan densa. Y creo que un día también con esta ley de biodiversidad pues se podrá preservar pues todos esos conocimientos que hay alrededor de la agricultura y pues hay mucho que preservar desde los conocimientos de los pueblos indígenas en Guatemala y los pueblos campesinos. Pues muchas gracias, Anne. Vamos a abrir el espacio para algún comentario o preguntas que tengan sobre los informes, sobre los ensayos. Vamos a reflexionar. Creo que estos dos ensayos también nos muestran que hay tanto como un panorama bastante negativo, que como dijo Marco, ya estamos tarde, ¿verdad? Por no decirlo en inglés. Pero que también ha habido durante mucha historia de poblaciones desde abajo, diría Marco, pero también desde las poblaciones indígenas y desde el cuidado que también tiene que ver mucho con el relacionamiento que tienen las mujeres con la naturaleza, ¿verdad? Posturas positivas como las que mencionaba Ani, de cambiar el pensamiento capitalista, destructivo, patriarcal, colonizador, ¿verdad? Que hace de la esclavitud, no solo de los seres humanos, sino de toda la vida, al servicio de tener un producto económico que piensan que va a ser eterno, ¿verdad? Entonces, pues lo dejo por ahí. No sé si alguien tiene una pregunta. Sí. Dos pequeñas preguntitas. ¿Qué quiere decir REDD, esos proyectos? ¿Cuáles las siglas? No sé si lo escuché bien, pero sí. RED. Bueno, es en inglés, pero es reducción de emisiones debido a la deforestación y degradación forestal en países en vías de desarrollo. ¿Qué opina usted del rol de Fundaeco? ¿Qué papel juega Fundaeco? ¿Es genuinamente verde o es un verde que se acopló o ya está comprometido? Esa es mi duda. Porque no lo mencionó, pero quiere decir que no hace nada. No, o sea, no he mencionado a ninguna de las organizaciones porque esta era un poco más, pero tampoco me he metido como a analizar mucho los roles en cada uno de los territorios y sobre cómo están trabajando en cada territorio. Yo no sé muy bien qué decir de Fundaeco, no sé, porque pues hubo como varias críticas de, por ejemplo, desde pues los fondos que hay de Perenco, hay como parte que también ha estado apoyando el financiamiento de áreas protegidas para como mantenerse, entonces, porque justamente ellos están administrando Cerro San Gil y como pasa ahí el oleoducto, entonces había un financiamiento que se había como acordado para el mantenimiento de las áreas protegidas.
es de las organizaciones que está trabajando mucho esos proyectos de Red Plus, y de hecho hasta hubo los Juegos Olímpicos de París que contaron de las reducciones de emisiones que han generado en esos lugares. La verdad que no estoy muy seguro si trabajan efectivamente desde las comunidades y como decisiones que sean las propias comunidades que decidan la forma de cuidado y de desarrollo que quieren tener en sus lugares. Yo siento que son como de esas organizaciones que son como tan grandes y de tantos años, y no estoy muy segura. Solo complemento, el año pasado en la COP29 hubo gran decepción porque uno de los acuerdos a que se llegó fue esencialmente la amplificación de los mercados globales de carbono, y se fortaleció todo todos los proyectos de la red Plus Plus. Y las comunidades indígenas, los representantes ambientalistas que habían estado en la COP29, dijeron que esta no era la dirección en la que teníamos que ir. O sea, vistas desde abajo, mucha gente está en estas cuestiones luchando por la preservación de los bosques, etcétera, basado en un modelo comunitario, indígena, etcétera, rechazan en principio a los proyectos de Red Plus Plus como proyectos esencialmente empresariales. Hay otra cosa que también habría que revisar un poco, es el Fondo Mundial para la Naturaleza, porque el Fondo Verde para la Naturaleza, perdón, porque ahí es también todo, o sea, es parte de todos esos acuerdos de la lucha justamente contra el cambio climático, y son grandes financiamientos que se están dando, y mayormente, supuestamente tiene que haber una consulta de las comunidades antes de la implementación, pero en muchos casos no está pasando. Hay uno que está parado, por ejemplo, en Nicaragua, porque está hasta favoreciendo la invasión de campesinos en territorios indígenas, hasta procesos de deforestación, cuando supuestamente era un proyecto de cuidado de los bosques. Son proyectos que también no he visto muy bien en Guatemala si hay proyectos que se están desarrollando, pero es otro acuerdo internacional al cual hay que poner mucha atención. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que acá plantearon es que si se dejan estas conversaciones a solo nivel estatal o de empresarios que también son muy aborazados a tener los primeros lugares en participación de estos espacios, ahí estamos repitiendo todo un discurso, ¿verdad? Que se vuelve, como tú dijiste, solo una palabrería que suena bonito, pero que realmente solo busca los intereses de las grandes empresas, así como es el caso de Coca-Cola, ¿no? Les quería mencionar que hace pocos días publicamos en El Observador una crónica sobre el drama que se vive de las comunidades que salieron de Laguna Larga, ¿verdad? Que están en un abismo incluso geográfico, legal, porque están en lugares fronterizos donde sabemos que ahí no hay derechos, ¿no? Entonces, cómo esta destrucción del ambiente y cómo estamos pasando este capitaloceno, tal como lo planteamos en la portada de este observador, va en una desintegración en cadena, pero en muchos sentidos también, ¿verdad? No solo se mata el medio ambiente, sino que esto va a afectar en todos los sentidos, tanto al Estado con las deudas, ¿no? Y sabemos que en Guatemala tenemos un problema muy serio con las reparaciones a los daños, en todos los temas, ¿verdad? Veremos qué pasa con esto de Perenco, porque ya hasta suena muy sospechoso quiénes van a estar ahí en ese cierre supuestamente responsable. Bueno, entonces si no tenemos ningún otro comentario o más preguntas, sí. Tal vez un anuncio, precisamente hablando de lo que planteaba Marco, está organizando una caravana mesoamericana, va a salir de la frontera Guatemala, no, sale de el 12 de octubre,
pasa por la capital el 13 y sale como a El Salvador, para un poco en esta dinámica de recoger precisamente las discusiones en cada país en Mesoamérica y poder llevar un planteamiento alternativo hacia la para que los estados localizados la caravana lleva esa intención, ¿verdad? Como recoger todos estos elementos, y pues me parece que los aportes que se están haciendo desde la revista en este momento, lo que ya mencionaba también de los insumos que hay previos, son elementos importantes que seguro va a socializar dentro de lo que se está armando. ¿Puedo hacer un comentario? Eso es completamente cierto, correcto, y yo espero que haya mucha gente en Guatemala que se una a la caravana en el momento que pasa por el país, desde luego, pero tenemos que hacer una diferencia entre, por ejemplo, el hecho de que todas las conferencias de los partidos están completamente llenas de activistas que llegan a las conferencias, participan en las afueras de las conferencias, pero las negociaciones mismas es donde nos quedamos afuera, o es donde es muy difícil entrar. A eso me refería, de que va a haber un universo de activistas participando en la COP30 de plano. Lo que me pregunto es hasta qué punto la dirigencia de estas caravanas ya está registrada para participar en algunas de las mesas más importantes de discusión que van a darse en la COP30, y ahí es donde yo lo veo limitado. Sí, ¿verdad? En Brasil. Si ahorita en este momento, si por ejemplo nosotros quisiéramos enviar una delegación ahorita en agosto, imposible, ya está cerrado todo. Ya está cerrado todo. O sea, la dirigencia tendría que haber registrado esto en febrero o en noviembre del año pasado para participar. O sea, yo tengo esperanza con que esta marcha sea grande, multitudinaria, lleve la voz de alguna manera, pero me preocupa lo que va a pasar adentro de las negociaciones en COP30. Sí, y todo el mundo dice que además no es en las mesas que se toman las decisiones, sino en los corredores, y que es muy difícil de saber exactamente qué trabaja. ¿Se escucha, no? Bueno, pues entonces, No sé, tal vez es cierto, creo que uno de los planteamientos dentro de estos procesos es eso, o sea, cuál va a ser el impacto real en términos de la COP en sí, ¿verdad? Pero me parece que es importante como un ejercicio nacional o regional el poder desarrollarlo para ir identificando pues esto, alianzas, experiencias de trabajo en función de esa dinámica, ¿verdad? En torno a cómo estamos viendo la situación de las comunidades propiamente, y de alguna manera podamos tener bueno, hoy en la mañana escuchaba esta frase de con estos temas delicados, ¿no? Si estamos listos, ustedes lo mencionaban, si estamos listos para estas conversaciones, y la persona que me preguntaba en esto decía, posiblemente no lo estamos, pero hay que hacerlas como primeros pasos, ¿verdad? Pues bueno, pues muchas gracias por su presencia en esta actividad. Vamos a pasar al cafecito y pues pueden recoger su ejemplar del observador número 88 para que puedan también tener toda esta sistematización de casos que presenta Ane y también todas las ideas que nos presenta Marco en estos folletos. Y recordar que el observador tiene página web, tiene redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, también estamos en YouTube, estamos en Instagram y X, ¿verdad? Todos los contenidos pueden compartirlos, están disponibles en nuestra página, y muchas gracias por estar acá. Sí.